Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y decía a todos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Porque todo el que quiera salvar su vida, la perderá. Y todo el que pierda su vida por causa de mí, este la salvará. Aleluya. Oremos al Señor. Padre, en el nombre de Jesús oramos ante su presencia. Le pedimos y le rogamos, Señor, que en los minutos que empleemos para predicar su palabra, usted nos ayude, nos guíe, nos dirija y pueda traer sobre la vida de sus hijos y sus hijas una bendición especial. Abre nuestra mente y corazón para oír tu palabra. Enséñanos, Señor, que podamos recibir hoy una palabra revelada a nuestra vida, Señor, y que nos saque de nuestra pobreza espiritual y nos lleve, Dios mío, a vivir una experiencia especial en tu presencia. Señor, gracias porque tú estás aquí con nosotros y porque te glorificarás en medio de tu pueblo. Hoy te alabamos, hoy te bendecimos, hoy te exaltamos a ti, Señor, y te damos toda honra y toda gloria en el nombre glorioso de Jesús. Amén y amén, Señor. La gloria es del Señor. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Fuerte ese aplauso de alabanza al Señor. Aleluya. Aleluya. Este pasaje bíblico yo creo que lo ha leído un montón de veces usted. Se lo sabe de memoria. Otros evangelios se enfocan al mismo pasaje, a la misma fraseología, y por ahí aparece en una de las traducciones y dice: si algún hombre quiere ser mi discípulo, niéguese a sí mismo. La verdad es que la iglesia, la iglesia es un órgano viviente reproductivo. Nosotros como iglesia tenemos que reproducirnos. Amén. Y hay que entender algo: la vida no viene de la iglesia, la iglesia es la que viene de la vida. Porque recordemos que Jesús dijo: yo soy la vida, y la iglesia viene de Cristo. Por lo tanto, la iglesia no es la vida, sino viene de la vida. ¿Está entendiendo? Entonces, viendo esta realidad, el trabajo de la iglesia no es producir convertidos, sino el trabajo de la iglesia es hacer discípulos. Hoy día la iglesia está perdiendo el tiempo tratando de crear o de alguna manera producir convertidos a como dé lugar. Buscamos a la gente y la traemos y decimos: repite conmigo, y le hacemos hacer la oración del pecador y lo tiramos a un rincón y el otro al otro rincón y el otro allá, pero no estamos haciendo discípulos. La gente viene, se congrega, asiste, y 40 años después sigue siendo los mismos pecadores que salieron del mundo. Por lo tanto, quiero enfocar bien esto, comprendiendo entonces que la iglesia, que somos nosotros, que está también en el mundo, y es una realidad, ¿no? Esta iglesia está en el mundo para sanar a esta sociedad. O sea, la iglesia es el ente viviente de Dios, que tiene la vida de Dios en ella, que no es la vida, sino que tiene la vida de Dios en ella para sanar a esta sociedad. Entonces, mirando esta realidad, para poder sanar esta sociedad que hoy vemos, tenemos primero que sanar a la iglesia. Aleluya. Amén. Santo es su nombre. Y aquí es donde se nos pone cuesta arriba, porque es una realidad histórica esto. Es una realidad que no podemos dejar de lado. Ninguna sociedad ni ninguna civilización ha fallado alguna vez, a no ser que la iglesia haya fallado antes. En toda la historia. Por lo tanto, el problema de esta sociedad hoy no son los políticos. El problema de esta sociedad hoy no son los legisladores, ni presidentes, ni partidos políticos. El problema de esta sociedad es la iglesia.
Dice, no, ¿qué pasó? Los amenes. Alguien que me da un amén a eso. Amén, Señor. Entonces, cuando aquello que Dios ha puesto en medio de una sociedad, cuando su pueblo o su iglesia deja de representar a Dios, deja de ser el representante legítimo de Dios, toda esa civilización fallará. Todo se derrumba y todo se viene abajo. Todo evangelista, desde Pablo en adelante hasta este tiempo, hasta ahora mismo que estamos aquí nosotros, que haya afectado de alguna manera su generación para Dios, ha tratado con este asunto llamado la iglesia. Incluso cuando miramos las epístolas paulinas, usted las ha leído, ¿no? En el Nuevo Testamento, todas estas epístolas que Pablo escribió a la iglesia del Señor, él escribe a cada una de esas iglesias para corregir algo que estaba mal en ella. A veces nosotros pensamos que la Biblia tiene puras promesas nada más. Y claro, hoy día sacaron ya una Biblia con promesas, y los que compran esa Biblia con promesas tienen marcadas todas las promesas, como si las promesas fueran un cliché o una pata de conejo, como usarla en algún lugar y decir, si yo uso esto me va a ir bien. Las promesas están ligadas a la obediencia y la fidelidad a Dios. Ninguna promesa vendrá sobre tu vida, hogar o familia si no estás agarrado de la mano de Dios. Entonces, mirando la palabra del Señor y viendo que la iglesia está siendo corregida por el apóstol Pablo constantemente, hoy día nosotros vemos a muchos predicadores que no corrigen en nada a la iglesia. Entonces, vemos que la importancia que debe darle la iglesia a la doctrina es tremendo. Pero hoy día muchas iglesias ya no tienen finalidad o no tienen preocupación por la doctrina. No les interesa. Hoy día muchos están solo para reunir gente, para tener cantidades de gentes. Mientras crezcamos, somos de Dios. Dile eso a los mormones, dile eso a los testigos de Jehová, dile eso a los Hare Krishna, dile eso a las falsas religiones que crecen a pesar de todo y son falsas. El crecimiento no es una marca de que Dios esté con alguien. Roma creció, pero Dios no estaba con Roma. Crecieron muchos imperios, pero Dios no estaba con esos imperios. No importa si somos 2 o 3, como dice su palabra. Si nosotros hacemos la voluntad de Dios, Él estará en medio de nosotros. Entonces, lo primero que debemos entender, que para poner a la iglesia, nosotros somos la iglesia, para poner a la iglesia en el orden, tenemos que empezar lógicamente con lo básico. No es un asunto de teología profunda y grandes revelaciones, es un asunto básico. El fruto solamente se conoce en la segunda generación. ¿Alguien entiende de eso? El fruto solo se conoce en la segunda generación. Tú no dices simplemente, como muchos utilizan este versículo, por sus frutos los conoceréis. Y juzgas a una persona por sus acciones en ese momento específico. Y hoy día la iglesia es campeona para eso. Pero tenemos que tener cuidado en el contexto que el Señor Jesús pone ese versículo o ese párrafo o ese punto específico. Dios está diciendo, el mensaje, en otras palabras, lo que Dios ministra allí es que quiere decir que la iglesia será conocida por la clase de convertidos que ella produzca. La iglesia no es conocida por el letrero. La iglesia no es conocida por si es pentecostal o no lo es. La iglesia no es conocida porque tiene una cruz arriba. La iglesia no es conocida porque gente con Biblia se dirige a ella. La iglesia no es conocida porque tengan guitarras o banjo, o tengan teclado o bajo, batería. La iglesia no es conocida por eso. La iglesia es conocida por el tipo de creyentes que está produciendo. Y quiero que entienda que la iglesia de hoy será juzgada por los convertidos que forman parte de la iglesia del día de mañana. O sea, en otras palabras, lo que hoy yo estoy sembrando como pastor se verá en algunos años más si Dios tarda en venir.
Y ese tipo de creyentes que hoy estamos formando será el fruto que demostrará si realmente es la iglesia del Señor o no. Quiero ir más allá para poder explicarle este punto. Vemos entonces a esta situación y vemos incluso lo que decía anteriormente, que la palabra de Dios debe ser ministrada y predicada de acuerdo al propósito que Dios nos dejó esa palabra. Vemos entonces a esa persona, de acuerdo a la escritura, a esa persona que llama Jesús discípulo. ¿Cuántos son discípulos del Señor aquí? Manos arriba los que son discípulos. No los voy a saltar, pero me gusta ver acciones, porque después dicen, no, yo no dije amén, pero levantaste su mano y con eso me bastó. Entonces, la palabra de Dios nos enseña que la mayor señal de un discípulo es la fidelidad a Dios. Aquí voy a hacer una pregunta difícil, piénselo bien si lo responde o no, pero los que son fieles a Dios levanten su mano. Aleluya. Por eso está así la iglesia como está. Gloria a Dios. Por eso es que está así la iglesia, porque no hay fidelidad. ¿Sí? Bueno, qué bueno que hay cojines aquí, o si no la silla se pondría dura. Vamos a hablar un poquito acerca de la señal de la valentía. Hablamos de un discípulo valiente. Entonces vamos a hablar de la señal de la valentía. ¿Cuál es la señal, dice usted? La verdad que aquellos discípulos que son valientes para Dios son verdaderos ante el Señor. O sea, Mateo 10:33 dice que Jesús hablaba a los hombres y les hablaba de esta manera diciendo: y a cualquiera que me niega delante de los hombres, yo también lo negaré delante de mi Padre. O sea, lo que el Señor quería decir aquí, que si tú me confiesas delante de los hombres, yo te confesaré delante de mi Padre. Es la frase que sigue después de eso. ¿Estamos entendiendo esto? Y el versículo 39 dice: el que haya su vida la perderá, y el que pierda su vida por causa de mí la hallará. Esta es la marca del discípulo. El discípulo valiente, el que nunca niega a Jesús, el que siempre sabe que depende de Él, y esté donde esté, ese discípulo es valiente. Y cuando le preguntan quién es Él, Él dice: soy un hijo de Dios, soy un cristiano, soy un creyente. Aleluya. Voy a tratar de ir entrando de a poco en eso. Miremos un poquito. Si alguno quiere venir en pos de mí, dice, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. ¿Alguien quiere ir en pos del Señor Jesús? ¿Qué le dice? ¿Qué le dice? Primero, niéguese a sí mismo. Y luego de haberse negado, tú no puedes tomar la cruz sin haberte negado, hermano. Pero hay un montón que arrastran una cruz que no tienen idea por qué la arrastran. O sea, primero hay que negarse, luego tomar la cruz y luego seguir al Señor. Hay una realidad, se necesita valentía, valor para hacer lo correcto. ¿Cuántos saben hacer lo correcto? Juguemos con la mano, por favor. Ya, yo esos amenes por debajo de la silla ya no los encuentro adecuados. ¿Cuántos saben hacer lo correcto? Simples cosas de nacimiento, como dice alguien por ahí. O sea, hacer lo bueno, lo malo, hacer lo que corresponde. Claro que todos sabemos hacerlo, a veces no lo hacemos, el problema está ahí. Pero se necesita valor para hacer lo correcto. Y más aún, se necesita valor para estar en lo correcto. En esta era, en este tiempo de infidelidad que existe, porque hay una infidelidad tremenda hacia Dios, se necesita valentía para ser una persona fiel. No cualquiera puede ser fiel a Dios. Se necesita valentía para andar con Dios. ¿Cuántos caminan con Dios aquí? Manos arriba los que caminan con Dios.
Y se necesita valentía para hablar de aquellas cosas que son correctas. ¿Sabe usted que nada exige más valentía de parte de un individuo que vivir santo en esta torcida generación y en esta generación pecaminosa y perversa? O sea, nada en el mundo necesita más valentía que vivir santo ante este mundo en pecado. Esta es una era en la cual, hermano querido, la presión es inmensa sobre los cristianos, sobre los creyentes. Una presión tremenda sobre cada uno de nosotros. El mundo presiona a los cristianos a pasar desapercibidos. El mundo está presionando a los cristianos a pasar desapercibidos en esta sociedad. La debilidad de la iglesia es vista en su incapacidad de confrontar la situación. Nosotros hablamos, cierto, de versículos, y usted lo ha dicho más de alguna vez, y utiliza ese versículo, cierto, de Judas, que dice acerca de la fe. ¿Cómo dice ese versículo? ¿Alguien lo sabe? Contender ardientemente por la fe, la cual ha sido una vez dada a los santos. Aleluya. Y esta es una realidad. Ahora, tenemos una incapacidad de confrontar la realidad de lo que somos. Cada día estamos siendo desafiados con nuestras creencias. Usted tiene una creencia, yo tengo una creencia, todos tenemos una creencia, dice amén. Pero esas creencias se diluyen para evitar una confrontación cara a cara con el mundo. Los cristianos hoy día ya no quieren que le estén preguntando por qué hacen esto, por qué hacen aquello, por qué viven así, por qué visten así, por qué hablan así o por qué hacen lo que hacen. Los cristianos no quieren tener esa confrontación, que sencillamente sus creencias se diluyen ante la presión del mundo. Los primeros cristianos, hablando de la iglesia primitiva, nunca se preocuparon acerca de lo que el mundo pensaba acerca de ellos, ni les interesaba. Ni les interesaba que el mundo pensara lo que pensara de ellos. Ellos estaban preocupados de hacer lo que tenían que hacer y sabían perfectamente lo que tenían que hacer. Ellos tenían un mensaje que predicar. Y lo predicaron, lo hablaron, lo ministraron. No les importaba la opinión pública. A ellos no les interesaba eso. Ellos sabían que estaban en lo correcto. Y la convicción de que estaban en lo correcto les dio la valentía. Me gusta esto, hermano querido. Les dio la valentía para mantenerse en pie, para demostrar que eran hijos de Dios en toda circunstancia y en todo momento. Ellos nunca, escúcheme bien, nunca pusieron a Jesús en la arena o en el campo de batalla para compararlo con otros dioses. No, ellos no se metían en eso. Ellos sabían que el Dios el cual ellos servían era el Dios verdadero, que al Dios al cual predicaban era el Dios real, y al Dios el cual ministraban era Jesús, el Salvador y el Redentor de sus vidas. Nunca pusieron en tela de juicio aquello. Ellos salieron del aposento alto declarando a todos, absolutamente a todos, lo que ellos habían recibido. Ellos dijeron: no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. ¿Sabe usted eso? ¿Cree usted eso? Entonces ellos no competían con nadie. Este es un problema serio hoy día, de la competición que hay dentro de la iglesia. A ver quién hace más cosas, a ver quién logra más cosas. Vamos a hacer un evento y el evento tuvo 500. El otro dice: vamos a hacer uno con 600. Y el otro quiere hacer uno con 800. Y el otro con 1000. Pero no están mirando lo que deben mirar. Si a Cristo se le debe predicar por lo que Él es y no por lo que pueda hacer con nosotros. Hay un problema serio hoy día. Entonces ellos no competían con nadie. Ellos simplemente les dijeron a aquellos que estaban allí que escucharan lo que ellos tenían que decir.
Ellos constantemente marcaban la situación. Este es el camino. Y constantemente le decían al mundo: o caminas en él o estás perdido. No es que posiblemente haya otra esperanza, no que posiblemente si no puede que haya otra dirección. No, no hay otra. O caminas por este camino o estás perdido. A ellos no les interesaba, punto número uno, que los llamaran fanáticos. ¿Cómo te llama el mundo a ti? Oh, mi vecino, buena onda mi vecino, pero mi vecino se pasa, mi vecino. No te voy a decir nada más. Ellos sabían que lo que habían creído era la verdad. Y fue a este mensaje, hermano querido, que ellos dedicaron sus vidas, a lo que ellos habían creído, la convicción de lo que habían recibido de parte de Dios. Las vidas y acciones de esos primeros cristianos, de esos primeros creyentes, hermano querido, era la personificación de la fe, la personificación de la fe. El problema que tenemos hoy dentro de la iglesia, que dice tener fe en Dios, pero en realidad no la personifica, no la demuestra. Ellos, los primeros cristianos, convertían los postes de tortura en púlpitos para gritarle a la gente, quizás no verbalmente, no con palabras, sino que el mismo hecho de guardar silencio y ser quemados, ser crucificados, ser muertos allí, le estaban diciendo a gritos que ellos creían lo que predicaban y que estaban seguros de lo que ellos estaban haciendo. Ellos convirtieron las prisiones en iglesias. ¿No recuerdas a Pablo y Silas? ¿Qué harías tú en la cárcel? Ya te veo si te meten preso. Ay, Dios mío, ahí tendría que ir toda la iglesia a visitarte y aún así no te levantan. Aleluya. Santo eres, Señor. ¿Me estás escuchando lo que digo? Entonces pelearon contra las bestias en Éfeso. Eso dice la historia, no te lo voy a contar, tú lo conoces. Eran golpeados, eran torturados, eran echados de sus casas. Sin embargo, predicaron el evangelio que derribó un imperio. Ahora mira la iglesia evangélica, ¿qué es lo que derriba? ¿Qué derriba la iglesia evangélica? Nada. No derriba nada. Hoy día estamos a duras penas con nuestras presiones. Estamos a duras penas con nuestra influencia o la influencia del mundo sobre nosotros. Estamos a duras penas. Los demonios nos hacen chupete, hermano. Aleluya. Entonces vemos que la falta de valentía en esta generación es un comentario muy triste hoy. Pero nadie mira eso, nadie observa eso. Estamos en una era de conformismo. ¿Cómo se siente usted hoy día? ¿Se siente bien? ¿Se siente bien? Vamos, dígalo, ¿se siente bien? Levante la mano los que se sienten bien. Ahora ya con todo lo que he dicho dice, no me estoy sintiendo bien. Lógico, por lo que he dicho. Pero seguro que si no te hubiera hablado de esto y te pregunto cómo se siente, bien, estoy contento, estoy feliz de estar aquí. Esto sí que es de Dios, qué lindo, qué hermoso. Nos hemos acostumbrado al conformismo y nos quedamos ahí. Estamos bien, estamos bien. ¿Quién te dijo que estábamos bien? ¿Acaso tienes el criterio, o tienes, en otras palabras, el conocimiento, o tienes la revelación de Dios para definir lo que es bueno, lo que es malo? Como ese muchacho rico que quiso seguir al Señor y le dijo, maestro bueno. ¿De dónde sacó que sabía distinguir lo bueno? Jesús le dice, ¿por qué me llamas bueno? No tenía idea por qué lo llamaba bueno. Ese es nuestro problema, llamamos bueno algo que ni entendemos, ni sabemos si está bien o no. Mira las iglesias de hoy, esto es de Dios, esto no es de Dios. ¿Cómo sabes? Aleluya, Señor. Gracias, Señor.
Entonces pensemos en esto, hermano. Estamos en una era de conformismo. Hemos pasado por lo que fue llamado, así fue llamado, el movimiento de Jesús. ¿Te has dado cuenta que pasamos un movimiento que se llamó Jesús? Todo el mundo tenía Jesús, todo el mundo hablaba de Jesús, todo el mundo planteaba de Jesús, hasta los cantantes, la farándula, todo el mundo hablaba de Jesús. Llegó Yuri hablando de Jesús y todo el mundo mira, también es cristiano, también es evangélico, ese también es cristiano. Está creciendo el pueblo del Señor. El movimiento llamado a Jesús. Jóvenes que profesan, escucha bien, estar en desacuerdo con la sociedad conformista. Jóvenes que están en desacuerdo con la sociedad pecaminosa, pecadora. ¿Me estás escuchando? Sin embargo, cada uno de ellos son copia exacta de los que hay en el mundo. Esto es lo más ridículo que existe dentro de la iglesia. Gente, líderes, predicadores, hermanos, hermanas, gente que ama a Dios y dice amar a Dios y está en desacuerdo con el pecado, la inmoralidad, la corrupción de allá afuera, pero sin embargo salen de las 4 murallas y se parecen, son iguales, son idénticos a los que están allá afuera. No hay ninguna diferencia. Hablan lo mismo, visten como ellos, Aleluya. corren por la misma multitud. Aleluya, Señor. Habla a tu pueblo. Yo no me trago que alguien esté asistiendo a la iglesia, lleva 2 meses, 3 meses, 4 meses, 5 meses, 6 meses, 7 meses, 1 año, 2 años, 3 años, 4 años, 10 años. Puede llevar 10 años dentro de la iglesia, pero si no hay fruto de Dios en él, no es creyente. Aleluya. Señor. Es que trae una Biblia, cómprate una en la librería. Eso es fácil. El fruto es el problema. Tú puedes imitar todo lo que la iglesia evangélica hace, puedes imitar todo lo que la religión te dicta, puedes imitar todo lo que ellos dicen que tienes que hacer. Jesús también le dijo a los discípulos: hagan todo lo que ellos os dicen, pero no imiten sus hechos. El problema son los hechos de la iglesia. Joven, tú sales de aquí y eres diferente. Aleluya. Jóvenes, tenemos que entender que servimos a un Dios vivo, a un Dios que no es conformista, a un Dios que ve más allá de lo que nosotros podemos ver, que nos ha llamado a ser diferentes, que nos ha llamado a ser discípulos valientes en esta época de cobardía. Él nos ha llamado a proclamar una verdad que nos hará ser diferentes a otras personas. Amén. Yo te pregunto ahora, no levantes tu mano, pero te pregunto, ¿te sientes diferente? Alabado sea su nombre, ¿Te Señor. sientes diferente a otros? Gloria a Dios. ¿Me estás escuchando? Amén. Yo he contado esa experiencia 2 o 3 veces ya en mi iglesia. Salí un día con mi familia a Concepción, fuimos al mall a comprar algo que teníamos, necesitábamos, y aprovechamos de dar una vuelta como familia. Y mientras mi esposa se probaba algo, yo le pregunto a una de mis hijas, le digo: hija, dime, ¿cuántas mujeres con falda ves aquí en este mall? Y empezamos a contar los dos. Dimos vuelta por todo el mall, estamos hablando 3,000, 5,000, 10,000 personas, no sé cuántas. ¿Sabes cuántas contamos? Aleluya, Señor. Junto con mis hijas, contándolas a ellas, Santo eres. algo de 13 o 14 mujeres con falda. Aleluya. Alabado sea su nombre, Señor. Aleluya, Señor. Hay un problema serio hoy. Y yo no te estoy hablando de vestimenta tan solo, identidad. Te hablo de identidad. Santo es tu nombre, Señor. Aquí no te hablo de falda larga, faldas anchas, faldas cortas. No te estoy hablando de identidad. Identidad. Ese es un problema hoy día, serio. Amén. Entonces, el que tiene miedo a morir no tiene derecho a vivir. A
hasta que nosotros como cristianos, como hijos del Señor, lleguemos a creer que la causa a la que servimos es mayor que nosotros mismos. Cuando no entendamos eso, sencillamente nos va a faltar el coraje para afrontar la vida como realmente es. Tenemos miedo de decir allá afuera, en la micro, contestamos el celular. Aló, sí. El otro hermano te dice: bendiciones, mi hermano, ¿cómo está? Hola, ¿cómo está? El otro te dice: mi hermano, ¿está ocupado? ¿Lo molesto? No, yo lo llamo enseguida, Santo es tu nombre. Te hablo de identidad. Si te da miedo decir que eres un hijo de Dios y decir: mi hermano, Dios le bendiga, ¿cómo está usted? ¿Cómo le ha ido? Si te da miedo eso, imagínate en la empresa, imagínate en el trabajo, frente a tu jefe, frente a la gente. ¿Sabe usted que nunca nadie ha conocido nada acerca de la vida hasta que hubo algo en esa vida por la cual valía la pena vivir? Usted no va a valorar la vida hasta que usted encuentre un motivo por el cual vivir. ¿Te fijas cuando se enamoran los jóvenes? Alábale, joven. ¿Te fijas cuando se enamoran los jóvenes? Ahí recién le vuelve la vida. Aleluya. Oh, le brillan los ojos. Santo. Cabro de porquería, antes nada te entusiasmaba, nada te motivaba, no te movías ni con una grúa, nada te movía, pero ahora te enamoraste. Yo quiero ir a la iglesia contigo, papá. ¿Por qué? No, es que siento en mi corazón de ir a la iglesia. No te atreves a decir la verdad. Lo que pasa es que vi a una corista que me atravesó el corazón. Santo es tu nombre. ¿Te fijas? Te estoy dando un ejemplo. No me meto en eso. Si tú te enamoras es un problema tuyo, pero yo te guío solamente. Es un problema tuyo. Pero escúchame, cuando algo sucede, cuando hay motivos por lo cual vivir la vida, la gente recién conoce algo de la vida. ¿Estás escuchando? Fue dicho por esos primeros cristianos que en realidad ellos, a pesar de todo, menospreciaron sus propias vidas hasta la muerte, porque lo que había en ellos era más grande que su propia vida. Yo te pregunto a ti, ¿lo que tienes ahora en tu corazón es más grande que tu propia vida? Por eso supone que tenemos a Cristo. ¿Cuántos tienen a Cristo en el corazón aquí? Va, las manos se fueron, todas las manos. ¡Levante la mano! Piense por favor en eso que le voy a decir. Los 900 hombres y mujeres que siguieron a Jim Jones a la Guyana inglesa, aunque estaban engañados, escúchame bien, estaban engañados, creían que la suya o esa opción era la única forma de vida. Y antes de ceder sus vidas o renunciar a lo que creían, prefirieron matarse. Amén. ¿Verdad? Hoy día te dicen en la pega: usted tiene que ayudarme a robarle al fisco. Aleluya. Y usted dice: bueno, en mi trabajo, ¿no? Yo, vale, en mi trabajo, alimentar a mi familia. Bueno, ya. Hoy día no hay valientes. Si hubiera existido David en este tiempo y se esconde en la cueva de Adulán, seguramente nosotros no llegamos a él. Aleluya. No hubieran existido en la historia los valientes de David. ¿Qué, hermano? ¿Qué? No, ya no tenemos el valor para ese tipo de cosas. ¿Me estás escuchando? Amén. Ellos demostraron al mundo, estos hombres que siguieron a Jim Jones a las Guyanas inglesas, demostraron al mundo el tipo de compromiso que los seres humanos son capaces de hacer por lo que creen. Ahora mi pregunta es, si nosotros pudiéramos ver a Cristo y su causa como realmente es, como Dios lo planteó, como Dios quiere que nosotros lo veamos, nosotros podríamos también hacer ese tipo de compromiso y decir: con Cristo hasta la muerte.
fijas, muchos cristianos, me voy a meter en cada lío, hermano, no importa. Te fijas, algunos cristianos se enamoran de una mundana. Lo voy a decir así, increíblemente Dios quiere que nosotros entendamos eso. Disculpa, esto no es legalismo, esto es palabra de Dios. Nos enseña que los cristianos deben buscar, y más que buscar, esperar que Dios les dé a su mujer que sea cristiana también, y viceversa. Porque después, cuando se casan con un inconverso o una inconversa, lo arrastran para afuera. Y ahí dicen, es que es mi amor, es que es mi vida, y yo tengo que seguirla, porque es mi amor. No, 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 no. Tu primer amor fue Cristo. Y si no eres capaz de amar más a Cristo que a tu propia mujer o a tu propio esposo, entonces estás en un problema serio. Por eso Dios aconseja, cásate con una creyente, cásate con un cristiano, para que no tengas el problema que después vengan, en otras palabras, a sacarte de la iglesia y no tengas el valor suficiente para enfrentar la situación. ¿Recuerdas cuando Dios le habló a Israel que dejaran a todas las mujeres paganas o que se habían casado con hombres paganos, y los hombres se habían casado con mujeres paganas? Mándenlas fuera, échenlas, díganle que se vayan. Gloria a Dios. Nosotros no tenemos ese valor. Alabado sea su No nombre. voy a echar a mi vieja yo. Santo su nombre, Señor. Dios quiere que Cristo venga a ser para nosotros como fue para esa gente, las Guyanas. Esas convicciones que hacen al hombre llegar hasta el extremo final de su vida. ¿Me estás escuchando? Entonces, Dios quiere que sea más fuerte nuestro compromiso que el mismo compromiso que tuvieron estos hombres y mujeres con Jim Jones allá en las Guyanas. Escúchame bien. Eran almas engañadas. Dios no nos ha engañado a nosotros, nos ha dicho la verdad. Jesús debe ser nuestro Señor, al punto que Él sea más importante que nosotros mismos, que la vida misma. Y en este sentido, la palabra de Dios, escúchame bien, debe ser en nosotros lo más importante. Amén. Jesús debe ser más importante que nuestra propia vida. ¿Sabe que la vida es algo miserable para el cobarde? Yo no sé cómo será la vida para el cobarde, porque nunca la he vivido. Cuando estaba en el mundo sí era cobarde. Hay gente que se cree valiente cuando lógicamente dice, no, pero no, déjenme. ¿Qué te querís? Tírate. Ellos son valientes, pero eso no es valentía. Se necesita más valor, hermano, que golpear o responder un golpe con otro golpe. Porque Jesús nos dice, al que te golpea en una mejilla, ofrécele también la otra. Eso sí que es ser valiente. Amén. Gloria a Dios. En la época de los asesinatos masivos que vivimos hoy día, porque hay una realidad de eso, ¿no? El mundo está casi por completo poseído por el mismo diablo, hermano. Esto ha producido un miedo que ha llegado a los hombres, o ha llevado a los hombres a ponerse detrás de puertas enrejadas. ¿Te fijas? Tú vas a ciertas ciudades y parecen verdaderos, ¿cómo le llaman eso? Hacinamientos, en donde todas las casas están pero enrejadas con alambres de púa, con alambres de electricidad, o sea, por todas partes, Doberman, Rottweiler y todo ese tipo de cosas, porque la gente vive con miedo. Gloria a Dios. Y vivir con miedo, ¿sabes qué? Es mejor morir, hermano, porque vivir con miedo es lo peor que puede haber. Amén. Es mejor vivir un año libre que 1000 años esclavizado. Así es, Señor. Amén. Y eso no lo entiende la gente porque no sabe lo que es la vida realmente. Hoy día la iglesia pasa la vida ocultándose del diablo. ¿Saben los llamados que uno tiene a veces telefónicos de gente que nos conoce, que lleva años sabiendo el número de teléfono? Me llaman, pastor, sabe que no sé si usted puede orar por mí. ¿Con quién hablo? No, con un hermano de otra iglesia. Lo que pasa es que el diablo vino esta noche y me atacó, y sabe que se sienten golpes, ruido. Alguien se subió a mi cama y yo siento miedo. Yo le digo, ¿cuántos años lleva usted en la iglesia, hermano? Como 25, mi pastor. Con miedo todavía. ¿Te estás dando cuenta de lo que te estoy diciendo? Tú a lo mejor dices, oh, bueno, yo llevo 10 nomás, pues así que a lo mejor se me pasa antes.
personas que son demasiado débiles para vivir por lo que creen son personas fracasadas. Así es, Señor. ¿Tú crees en Dios? ¿Tú crees que Dios es grande? ¿Que Dios es poderoso? ¿Que Dios es más que todo lo que conoces en este mundo? Entonces no puedes ser una persona fracasada. Tú sabes que estás con el más grande, tú estás con el vencedor, tú estás con el poderoso de Israel. ¿Sabe usted que es lamentable decir esto, pero hay más miedo dentro de la iglesia que fuera de ella? Hay más miedo dentro de la iglesia que fuera de ella. Es increíble. La gente que va a la iglesia hablan de lo maravilloso que es Jesús. Luego van a su trabajo y tienen miedo de mencionar su nombre. Nombre, Señor. Santo tu nombre, Señor. ¿Aló? Alabado sea su nombre. Van a su colegio y tienen miedo de mencionar su nombre. Es un problema serio hoy día. La iglesia tiene más miedo que el mismo mundo. Ve al mundo. El mundo no tiene miedo. Agarra su celular y le dice: oye, ¿cómo está el fin de semana? ¿Cuánto hay ayer tú? Ah, te picola ya. No, yo llevo la venta. Listo, no hay problema. Oye, ¿y el asado? ¿Cómo va? No, yo me pongo. Listo. ¿Cuántas cervezas? No, no hay problema. Y ellos hablan porque no tienen ¿Verdad, Señor? miedo de demostrar quiénes son. Santo su Nosotros los evangélicos en el rincón de la micro ahí. Ya mi pastor. Bueno, Gloria a Dios. lo que pasa es que hay mucha gente acá. Después yo le cuento. Gracias, mi Dios. ¿Sabes lo que va a hacer el mundo? El mundo va a soplar su aliento a cerveza sobre tu cara, en tu misma cara. Y el mundo más encima va a comenzar a tratarte y a decirte las bromas asquerosas que ellos hacen, y van a decírtelas en tu propia cara. Y aún así tratamos de ocultar lo que Dios ha hecho por nosotros. Gloria a ti, Señor. Tú no puedes permitirle al mundo hacer eso. Amén. Amén. Cuando alguien quiere, como dice, molestarnos, mosquearnos, disculpa, Señor. ¿te conozco? ¿Me conoces? No. Así es. Entonces, ¿por qué? No soy tu amigo, ni conocido. Discúlpame, no te he molestado, tú tampoco tienes que molestar. Hasta luego. Amén, Señor. Aleluya. Dice: ¿y a quién vamos a ganar si sigue así? Y dime, ¿a cuántos has ganado siendo de la otra manera? Claro, cuando echan un chiste verde, hasta mogoso de verde. ¡Qué estuvo buena! Y no te sabía otro. El cristiano, mira. No hay ninguna diferencia. Pasa una joven por la calle y todos la miran, y tú Aleluya. también. Señor. Santo eres, mi Dios. Gloria a tu nombre. Santo. Somos discípulos del Señor. ¿Cuántos son discípulos del Señor? Levanten la mano. Ya me están quedando pocos. ¡Señor! Tenemos que estar en pie y proclamar lo que somos. Vas a tener que decirle al mundo: soy un cristiano. Pertenezco a Dios. Ahora, si tu testimonio es horrible, ¿qué se te va a ocurrir decir soy cristiano? No creo que vayas al negocio de la esquina donde le debes 3 meses a decirle: vecino, quiero decirle que soy cristiano. Paga la cuenta, mejor canuto porquería. Hay un problema serio en la iglesia, hermano. Por eso te digo, la sociedad no va a cambiar mientras la iglesia no sea sanada, mientras la iglesia no entre en el lugar que le corresponde, mientras la iglesia no entienda lo que es
Se necesita más valentía para hacer eso que presionar tu mano y lanzar un puño al aire o darle el puñetazo en la cara a alguien. Es una realidad que se necesita más valor. Las personas que tienen miedo de vivir lo que creen son fracasados. Por lo tanto, no nos vale absolutamente de nada, hermano. Y discúlpame que te diga eso, no quiero ofenderte, pero no nos vale absolutamente de nada aquí decir: gloria a Dios, aleluya, bendito sea el Señor, santo es su nombre, grande y poderoso, maravilloso Dios, tú eres Dios de milagro, tú eres un Dios grande, no hay otro como tú. Y le ponemos todos los atributos a Dios y sales de ahí para afuera y eres una porquería de cristiano. Gloria a Dios. Te digo algo, Dios está buscando calidad. A ver, cuando tú quieres ir a comprar ropa de calidad, no me voy a meter con tu bolsillo, estoy dándote un ejemplo solamente. Cuando quieres ropa de calidad, seguro vas a la feria Las Pulgas. Oh, te metes en la mejor tienda a ver si te alcanza o no te alcanza, eso es muy aparte. Pero vas y te compras un traje de calidad, un zapato de calidad, porque quieres tener de calidad. No des eso en el mundo, la marca. El marketing tiene que ser Nike, tiene que ser, ayúdenme, Adidas, tiene que ser Puma, tiene que ser de cualquier otra marca, Calvin Klein, no sé cuál, ayúdenme. Columbia. Norris, ya. Vamos, tiene marcas. Pónganse de acuerdo. Columbia, ya. O sea, usted busca la mejor marca. ¿Por qué? Porque quiere marcar un estatus. Y después anda así, Columbia. Amén. Aleluya, Señor. ¿O no? Gloria a Dios. Mira el mundo cómo lo hace. Amén, Y Señor. nosotros, ¿qué hacemos? Los evangélicos nos chupamos para adentro. ¿Y usted qué es lo que? Yo soy nomás. Pero es algo, usted tiene algún hobby, tiene algún deporte, usted tiene algo. No, nada. Pero no se reúne con algún club deportivo, con al club de madre, qué sé yo, la rayuela, alguna cosa. No. Y el domingo está predicando, no el domingo, el martes, el miércoles está predicando. Tenemos un Dios grande, hay que representarlo, hay que decirle al mundo que Él es poderoso. Den ganas de darle uno en el nombre del Señor y mandarlo para el cielo luego, si es que llega al cielo. Entonces Dios está buscando calidad y no cantidad. Te pongo un ejemplo en esto. Usted sabe, ¿no? No hay como el Milo antiguo. El Milo antiguo. ¿Alguien probó el Milo antiguo? Ah, que era rico ese Milo, ¿no? Aleluya. Ahora no, pues sí, ahora te dan una cantidad así de Milo. Pero la porquería tenés que echarle como 10 cucharadas para las 2 que echabas antes. Amén, Señor. El azúcar es la misma, la calidad ha cambiado. Ahora tienes que echarle 6 cucharadas, disculpa, 4 nomás. Y antes le echabas 2 y listo. Amén. 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 ¿O no? Amén. Calidad. Ahí ¿cómo dice? Diferenciamos la calidad. Y hoy día la calidad dentro de la iglesia, Aleluya, Señor. Ayúdenos. Aleluya. calidad. No, tenemos cantidad de evangélicos. Oh, somos muchos los evangélicos. Mira cómo marchan los evangélicos. Van a la plaza y van y marchan. El día viene el día de los evangélicos. Y en todas las ciudades van a hacer marchas. Porque vamos a demostrar que somos hartos. ¿Y qué vale demostrar que somos hartos si no logramos nada? Gloria a Dios. Amén. ¿Sabe que es un hecho de la vida que cuanto más te acercas al Calvario, menos gente habrá? Dale cháchara, dale el gusto a la gente. Y vamos a remolinear, y vamos a hacer esto, y vamos a hacer una disco para los jóvenes, y vamos a celebrar el 18 de septiembre, mi chica, eso es. Entonces comienzas a darle todo tú a los jóvenes para que ellos hagan lo que quieren. Aleluya. Y vas a tener un montón de gente, pero guíalos al Calvario y se van a empezar a ir de uno y uno. Y se van, y te van a quedar unos 3, unos 4. Pero te aseguro que si tú tratas con ellos y los llevas a Cristo, esa gente va a ganar a miles de personas para Cristo, porque lo que necesitamos es calidad.
¿Sabes tú que cuando él estaba en los montes de Galilea partiendo el pan, alimentando a las miles de personas que le seguían, había miles que estaban viendo el espectáculo religioso extraordinario? Tiene que haber sido tremendo eso, viendo los milagros, las sanidades impactantes. ¿Tú has visto milagros así de ese tipo, hermano? Paralíticos, sordos, mudos, cojos. O sea, ¿has visto milagros así? ¿Cuánto tiempo hace? 40 años, dicen. 20 años atrás y había milagros. Y ahora lo has visto. Y nosotros seguimos diciendo, Dios tiene poder. Claro, tiene poder. El problema es que no está fluyendo en la iglesia. Y este espectáculo religioso que la gente miraba le impresionaba. Por eso miles de personas le seguían. Pero cuanto más se acercaba al Calvario y decía a la multitud que excepto que comieran su carne y bebieran su sangre, no tendrían parte con él, la cantidad de gente comenzaba a mermar y comenzaban a irse. Recuerdo lo que pasó, ¿no? Cuando Pedro se acerca muy preocupado, Pedro muy preocupado: Señor, dura es tu palabra, que puedo oírla, la gente se está yendo. ¿Qué le dijo Jesús? ¿Quieren irse también ustedes? Váyanse, ¿esto les ofende? Váyanse. Aleluya. O sea, Jesús no quería ganar a nadie. No, quería ganarlos a todos, pero no a la manera de ellos, a la manera de Él. Y hoy día muchas iglesias están ganando a la manera de ellos y no a la manera de Él. ¿Estás escuchando? Gloria a Dios. Esta gente al irse estaba diciendo en efecto que no hemos venido acá, Jesús, discúlpanos, pero no hemos venido aquí para que se nos diga este tipo de cosas o para que nos enfoque que tenemos que ahora beber sangre o comer tu carne. No estamos acá para que tú nos digas que vamos a tener que sufrir. No vamos a sufrir, nosotros queremos la gloria, nada más la gloria. Los evangélicos hoy día, cuando los cultos están malos, ¿qué dicen? ¿Por qué encuentran mal los cultos algunos evangélicos? No hubo danza, no hubo lenguas, no hubo profecía, no hubieron ungimientos, no hubieron sanidades, no hubieron nada. Entonces vino un predicador y nos dio como bombo. Horrible el culto. Nosotros que veíamos, disculpen, voy a poner este ejemplo, nosotros los jóvenes, dicen, nosotros los jóvenes, no todos, pero algunos tienen que haber por ahí. Habíamos orado, ayunado para que este evento fuera extraordinario, para que la gloria de Dios se viera, y este pastor vino, nos arruinó todo. Nosotros pensábamos que Dios lo iba a usar. Entonces esta gente decía, no hemos venido aquí para que nos digas que vamos a sufrir, no. Por eso se alejaron. Ellos querían solamente ver los milagros. Usted y yo tenemos que entender que Pentecostés, hablamos del Pentecostés, del avivamiento que cayó sobre Israel. Pentecostés no vino, escúcheme bien por favor, de un aviso en una página del diario de la ciudad de Jerusalén, ni mucho menos vino a través de spots que salieron en radio y televisión para que la gente fuera allá. Pentecostés no vino a través de eso, fue un trato terrible de Dios para con 12 hombres. Por eso vino Pentecostés. Y escúchame bien, Jesús exprimió, esa es la palabra correcta, exprimió cada emoción, exprimió cada ambición y cada sentimiento que había en los discípulos hasta quebrantarlos a lo sumo. Nosotros queremos venir aquí a la iglesia, empezamos, yo estaría de acuerdo que esto se hiciera diferente, yo pienso que esto debería ser diferente, porque en realidad no me gusta mucho eso. ¿Y quién te está pidiendo la opinión? Gloria a Dios. Todos piensan que la iglesia es una democracia. Ay, ¿puedo opinar? ¡No! Tengo una idea, guárdatela. Gloria a Dios. Esto no es una democracia. Cuando Dios llama a un hombre, ese hombre es el que tiene la responsabilidad de guiar a esa iglesia. Hay mucha gente que me ha dicho a mí, si usted fuera diferente, da gracias a Dios que no soy diferente. Y algunos se enojan y se van.
Dice, oh, usted no ha aprovechado mis cualidades y virtudes. Cuando seas quebrantado, cuando entregues tus sentimientos, cuando entregues tus emociones al Señor, entonces Dios te va a usar. Pero mientras seas el mismo carnal, Dios nunca va a poder usarte. ¿Recuerda usted cuando los discípulos dijeron al Señor, permítenos sentarnos a tu diestra? Él les dijo, no está en mí daros aquello. Jesús sacó a hombres de oficinas de impuestos como Mateo, sacó a pescadores como Juan, como Pedro. Los sacaba de cualquier lugar. Dios está haciendo lo mismo hasta el día de hoy. Amén. Los saca de cualquier lugar. Sí, Señor. Gracias. Y ahí es donde está el valor. Que Dios te llame y tú digas, Señor, heme aquí. Pero mira lo que pasa ahora. Mira la cobardía de la iglesia. Dios te habla 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Lleva 20 veces hablándote para que aceptes el desafío de Dios. Y ahí estás todavía pensando, analizando e incluso torpemente dices, orando. Gloria a Dios. Gloria a Dios, Señor. Amén. ¿Estás escuchando lo que te digo? Cuando Jesús dejó a los discípulos, escúchame bien, esto te va a interesar. Los discípulos estaban vacíos de ellos. No había nada de ellos. Nada. No habían sentimientos, ni emociones, ni ideas, ni pensamientos, nada. Dios extirpó todo aquello, los dejó vacíos. ¿Para qué? Para derramar el Espíritu Santo sobre ellos. Mientras tú no te vacíes de lo que hay en tu corazón, en tu vida, las cosas de este mundo, Dios no podrá llenar tu vida. Absolutamente no podrá hacerlo. ¿Me estás escuchando? Dios los quebrantó. Y fue este vaso quebrantado donde vino Pentecostés por primera vez. Y será de la misma manera que venga nuevamente Pentecostés en una segunda oportunidad sobre la iglesia de Jesucristo, cuando esté vacía de estas cosas del mundo, vacía de sus sentimientos y vacía de sus emociones. Cuando en ese momento esté la iglesia o esté de esa manera, el Espíritu Santo descenderá sobre nosotros en una forma poderosa y llenará nuestra vida del poder de Dios, y llegaremos hasta la misma muerte por la causa de Cristo. Así que sácate de la cabeza que Dios busca cantidad, Dios busca calidad. El cambio que el mundo con un puñado de gente, escúcheme bien, o sea, el cambio que el mundo vivió en aquel tiempo, un puñado de gente lo hizo, lo provocó. Eran 120 hombres y mujeres que estaban en el aposento alto. Cuando salieron de allí revolucionaron el mundo entero. Hoy día, con todos los millones de evangélicos en el mundo, no son capaces de revolucionar siquiera su barrio, su ciudad, su país. Y escuchamos a predicadores y dicen, estamos en un avivamiento. ¿Cuál? Muéstrenmelo. ¿Dónde está? ¿Cuál avivamiento? Si la iglesia está más podrida que nunca, si el pecado está dentro de la misma iglesia, si la maldad ha entrado dentro de la iglesia, ¿dónde está el avivamiento? No ha llegado aún. Se necesitan hombres y mujeres que hayan entregado su vida al Señor para que ese avivamiento llegue. Aleluya. Dios desea que el creyente tenga una calidad especial y frente a todo se ponga en pie para demostrar lo que tiene. Esto es como decir que a pesar de que el león ruja, que a pesar de que el río fluya o el fuego queme, Él está en pie con sus lomos ceñidos con la verdad de Dios, la verdad del Evangelio, y la vive. No es un asunto de proclamarla nada más, es un asunto de vivirla.
Hoy hay muy buenos predicadores, o mejor dicho, oradores dentro de nuestro país. Gente que tiene una capacidad intelectual increíble, tiene una oratoria increíble, pero su vida, su forma de vida, su testimonio está podrido. Son el obstáculo para que Dios pueda fluir, para que Dios pueda derramarse. Y hoy Dios no puede hacer absolutamente nada. Pensemos un poco en la historia. Cuando Martín Lutero tenía que ir ante la iglesia católica, su gente le rogó por favor que no fuera. Le dijeron: no vayas, porque te van a quemar allí. Te van a quemar vivo, Lutero. ¿Sabe cuál fue la respuesta de Lutero? No me importa si ellos levantan un fuego desde Gutenberg hasta Roma. Yo puedo entrar marchando y cantando las alabanzas de aquel que compró mi alma en el Calvario. No me interesa si me queman. No voy a retroceder. Aquí lo único necesario es saber que estás en lo correcto, hermano. Cuando se está en lo correcto y tú sabes que es lo correcto, nada puede detenerte. Nada. Mucha gente de pronto puede abandonarte y puede hacerte la cruz. Yo te doy, me voy. No entendiste nunca. No importa. Estoy en lo correcto. Cuando tú estás en lo correcto, Dios se glorifica a través de eso. Hay que estar en pie a favor de lo correcto. Dios siempre va a estar con tales personas. Dios nunca utiliza a un indeciso. ¿Sabes tú que los indecisos no tienen lugar en el reino de Dios? Son aquellos que cortan de alguna manera la dirección de Dios o el enfoque de Dios, o más aún los que cortan la comunicación con Dios. Son indecisos, no se atreven, están ahí siempre con miedo, con temor. Y rompen lo que Dios dice en su palabra, que el amor echa fuera el temor. Entonces los hombres de Dios tienen que ser valientes como ustedes, ¿no? Como algunos de aquí. Y van a tener que ustedes ponerse de pie y van a tener que hacerlo de acuerdo al propósito de Dios. Y van a tener que ponerse de pie y decir: o es Jesús o no es nada. O es este evangelio o no vale la pena vivir. Llevo 19 años predicando el evangelio, hermano. 19 años levantando una iglesia. Han salido más de 12 pastores de nuestro ministerio. Hombres que hoy día están predicando, estén o no estén con nosotros. El problema ahora, una vez que salen, ellos verán lo que hacen. Pero el punto es, Dios se ha glorificado maravillosamente. Dios ha hablado a sus vidas y ha hablado también a cada uno de ustedes una y otra vez. Pero aquí se necesita el valor. El valor. ¿Cuántos hombres necesitan realmente ponerse de pie y decir: Señor, Señor, aquí estoy de pie y no puedo hacer nada más que lo que tú me envíes a hacer? Esas fueron las palabras de Lutero. Dios me llamó. Y si Él quiere que me cuezan allí, me cocerán. Es como Pablo cuando le rogaban que no fuera a Jerusalén. Si es necesario morir allí, voy a morir. Porque sabía lo que había creído. ¿Me estás escuchando? Entonces, miramos la historia y nosotros nos impacta lo que los hombres de Dios hicieron. Nosotros no tan solo tenemos la verdad, hemos venido a hacer la verdad. El problema de la iglesia hoy día es que juega con la verdad. O sea, nosotros tenemos la verdad, predicamos la verdad y la verdad la predicamos nosotros y nadie más tiene la verdad. No, nosotros somos la verdad. Esa verdad hay que vivirla, hay que demostrarla. No puedes tú estar acusado de estafa, no puedes estar acusado de un montón de pecado e inmoralidad. Tú tienes que ser un hombre correcto. Pueden hablar todo tipo de cosas contra ti, pero tu testimonio hará frente a esa realidad. Y cuando la gente te conozca, sabrá que eres un hombre o una mujer de Dios. Y esa verdad estará siendo demostrada a este mundo. Así que nosotros estamos de pie en medio de esta generación torcida. Una generación perversa que está yendo en la dirección incorrecta y constantemente está presionando. Siempre nos está diciendo: este es el camino, muchachos, caminen por él. Vayan por aquí.
Suavicen el asunto, no se pongan tan extremistas. Se puede hacer algunas cosas. Yo no estoy hablando de extremismo ni tampoco lo otro, libertinaje. Estoy hablando de lo que es el equilibrio de la palabra de Dios. Es donde nos enseña el Señor Jesús que lo más importante es ser discípulos, es vivir el evangelio, más que predicarlo, más que hablarlo, más que testificarlo, vivirlo. La gente necesita ver diferencias desde allá afuera. ¿Qué tiene este hombre que es diferente a los demás? ¿Qué tiene esta mujer que es diferente a los demás? ¿Por qué esta gente se ve especial y que a pesar de los problemas que tienen son felices, se gozan, son alegres? No entiendo qué es lo que tienen. Es que eso es ser diferente, eso es tener a Cristo, eso es vivir para Él. Dios quiere gente decidida, porque los indecisos no pueden servir al Señor. Dios quiere soldados dispuestos a la guerra, y si hay que morir, morimos. Pablo llevó a Juan Marcos a un viaje misionero. ¿Se acuerda usted de esa historia? Y en lo recio de la batalla, por decirlo así, la dificultad, Juan Marcos se volvió atrás. Cuando vino el tiempo de ir otra vez, Bernabé quería que Pablo llevara a Juan Marcos, y Pablo rehusó, se enojó incluso. Y dijo él: yo me apoyé una vez en esta caña y se rompió. ¿Le estás escuchando? Yo no voy a llevarlo otra vez. O sea, la cosa no es gratis, hermano. Algunos hermanos dicen: yo no sé por qué a mí no me llevan ahora. Oh, porque cometí un pequeño error. ¿Un pequeño error? ¿Y no has visto la cola que dejaste hacia atrás? ¿No has visto que por culpa tuya y ese pequeño error se descarrió una familia, se descarrió gente, se descarrió y murmuró gente de la obra de Dios? Y un pequeño error. Gloria a Dios. Están asustados, hermano. ¿Qué es lo que hizo Juan Marcos? Juan Marcos oró, prevaleció en la oración, quería ir, ahora entendía que tenía que ir. Llegó después a ser un soldado, pero escúcheme bien, a pesar de que había madurado, había entendido, había comprendido, y ahora estaba listo para ir. Lo que tenía que hacer era demostrarle a Pablo que podía hacerlo. Y tú que te quejas ahí en la silla, en la banca, y que supieran el don que yo tengo, que me hicieran a mí predicar, yo en ese púlpito, yo, ese pastor que chiquitito al lado mío. Tienes que demostrarlo. ¿Y cómo se demuestra eso? Con paciencia, con humildad, con mansedumbre, con fidelidad, con sometimiento. Porque Pablo dijo: yo no puedo usar a un indeciso, que un día sí, que un día no, que un día tal vez, que a lo mejor va a ir, no sé si pueda ir. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Tú tienes que venir al lugar de convicción donde no hay desvíos, hermano. La convicción a ti te hace ir en un camino directo. Tú sabes a dónde vas y sabes por qué estás haciendo aquello. Hebreos dice: si hubiesen estado conscientes de dónde venían, habrían vuelto atrás. Pablo dijo: Demas me ha desamparado. Y usted sigue el versículo y dice: amando a este mundo. ¿Sabes cuál era el problema de Demas? Es el problema de los demás. Nunca Demas dejó de amar al mundo. Demas soñaba con el mundo. Demas añoraba el mundo, por eso volvió atrás. ¿A dónde te escapas cuando no vienes a la iglesia? ¿A dónde vas cuando no estás en la iglesia? ¿Qué haces cuando no vienes a la iglesia? Ya voy a terminar en una hora más. Amén. Gloria a Dios. Por eso yo siempre digo: a mí no me gusta salir de mi iglesia. A mi iglesia les predico, les hablo y ellos me aguantan.
Pero voy a otros lugares y los hermanos dicen, échelo. Demas nunca dejó el mundo. Ahora, si usted todavía tiene aspiraciones en el sistema del mundo, en lo que el mundo presenta, en lo que el mundo le entrega, usted va a encontrarse de vuelta en algún momento en ese sistema. Porque lamentablemente usted no ha renunciado. ¿Qué dice la Escritura cuando hablamos del versículo principal? Dice, el que quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Sentimientos, emociones, todo lo que usted tenga en su corazón y en su mente debe ser quitado para que pueda hacer la voluntad del Señor. Si todavía tiene aspiraciones, entonces va a tener que sacar todo aquello. Dios quiere que su vida pueda estar dentro del propósito de Dios. Que su vida esté entregada perfectamente a la voluntad del Señor y que esté dispuesto a perderla si es necesario por causa del Señor. Dios no está buscando santos domingueros. Él no necesita gente que solo ore ardientemente cuando está en problemas. Él quiere que tú hables en todo tiempo y en todo momento. Dios dice, si se humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado y oraren y buscaren mi rostro. Eso no es una repetición, hermano. Humíllense y oren, busquen mi rostro. ¿Sabe usted que el punto crucial está aquí? Los paganos oran, los musulmanes oran, los hinduistas oran. Ellos buscan también el rostro de Dios. Pero el rostro de Dios aquí para nosotros es buscar la presencia del Todopoderoso. Es buscar la presencia de ese Dios real. No solo para obtener algo de Él. No hay que orar para que Dios te dé zapatos o te dé un terno, un auto, una casa, una esposa, un esposo. Hay que orar para buscar el rostro de Dios. Hay que orar para que Dios nos ponga en su voluntad. Hay que orar para tener comunión con Dios. Dios no es un Dios de conveniencia. Tú no puedes buscar a Dios porque te conviene. Es que si yo voy a la iglesia, yo sé que el Señor me va a dar el plasma de 50 pulgadas que le estoy pidiendo hace un año. Yo sé que si voy a la iglesia, el Señor a mí me va a dar a esa hermana que yo le estoy pidiendo. Aleluya. Santo eres, Señor. Y úsalo en cualquier caso. ¿Me estás escuchando? El deseo de Dios, escúchame bien, no está dirigido a la gente que lo patrocina los domingos y que el lunes viven como el mismo diablo. Porque hay gente que viene el domingo y exalta al Señor y Dios es grande, poderoso, y el lunes viven como el diablo. Él quiere un pueblo que cada momento, cada día, cada hora esté ocupado en Él. Un pueblo que no esté emocionado acerca de lo que Dios hizo por ellos, sino un pueblo que esté emocionado acerca de Dios mismo, de quién es Él. Como esa gente que dice, no importa si Dios no me suple, no importa si Dios no me bendice, Él ya es mi bendición. Tener a Cristo lo es todo. Hay unos hermanos que cuando yo digo algo parecido a esto, dicen, claro, él pues ahora está bendecido, pero tú no tienes idea de dónde Dios me sacó. Ni siquiera tienes idea de cuándo Él me llamó. Él me pide renunciar a todo, deja todo y te me vas a Chillán y te vas allá. Pero Señor, estoy en el mejor momento económico de mi vida, ganando tanto dinero, estoy apoyando tu obra. Y era verdad, estaba apoyando la obra, pagando programas radiales, donde estaba participando, en donde estaba perteneciendo como miembro. Era líder de ahí, tenía 9 cargos dentro de la misma iglesia, era predicador, evangelista, tenía todo lo que podía hacer, pero yo estaba contento porque estaba ganando dinero en mi trabajo. Y Dios me dice, deja todo y te me vas a Chillán. Pero Señor, y no hubo más voz de Dios. Ya había hablado y que aunque yo orara, ayunara y siguiera tratando de esperar una segunda voz como Balaam, no iba a venir. Así que dejé todo y me fui a Chillán. Y ahí comencé una obra de cero.
Comencé en una bicicleta prestada, hermano. Y ahí comenzamos la obra y Dios comenzó a prosperar. Por lo tanto te estoy diciendo, yo no entré al ministerio porque hubiera dinero para ganar. Yo renuncié al dinero para entrar al ministerio. Por lo tanto, si Dios quiso bendecirme, Él en su misericordia lo hizo. Pudo haberme dejado allá sin ninguna bendición económica y hasta el día de hoy lo estaría sirviendo. Pero me enferma la gente que entra por lo económico al ministerio. Tener unos pocos hermanitos que diezmen, que ofrenden, y ahí voy a ir arreglándome de a poquito. Esto no es así. Por eso que en esto tú tienes que entender que todos tus sentimientos, emociones, pensamientos, planes, propósitos tienen que quedar de lado. Aquí prima la voluntad del Señor. ¿Me estás escuchando? ¿Sabe usted que el pecado dentro de la iglesia es una marca de debilidad? Si hablamos de la mundanalidad que existe dentro de la iglesia hoy día, es un pecado, hermano. Es una muestra de debilidad de la iglesia. A veces tratamos de ver la mundanalidad de diferentes maneras. Decimos nosotros también es una forma de vestir, una forma de vestido, un lugar a donde tú vas, pero en realidad la mundanalidad va mucho más allá de eso. La mundanalidad es estar influenciado por el sistema equivocado. Si todo lo que el diablo tiene que hacer para mantenerte fuera de la iglesia es enviar a tu abuelita el día domingo para que te visite y eso basta para que te quedes en la casa, entonces estás en la mundanalidad. Aleluya. Porque tus principios ya no son Dios. Y llamas al pastor, oye, y llamas a la iglesia y dices, mi pastor, no voy a pedir el día, ¿sabe quién me llevó mi abuelita? Y lo voy a atender, y voy a sacar a pasear a la abuelita, porque no voy a poder ir. ¿Qué le vas a decir tú? Bueno, si no puedes venir, no vengas. ¿Tú te lo pierdes? Pero es un punto en contra para ti. Porque en el fondo estás cayendo en el sistema y después viene a verte tu tío y después viene a verte el abuelo y después viene a verte el nieto y después viene a verte todo el mundo y al final te dejó en la casa y ya no vienes a la iglesia. Si la visita de tu abuela es más importante para ti que la casa de Dios, entonces tú estás influenciado por el sistema incorrecto. Estoy poniendo solamente un ejemplo en eso, imagínate todo lo demás. Tus amigos te invitan a un asado, es que justamente el domingo vamos a hacer un asado con unos amigos del trabajo y son buena onda los cabros, entonces tengo que acompañarlos porque también como cristiano tengo que dar testimonio. ¿Testimonio de qué? ¿De que eres buena onda como ellos? ¿Tú piensas que estoy siendo exagerado? No, mira la realidad. Mira la realidad, búscame en la Biblia, por favor, en los evangelios, donde Pedro le pidió permiso al Señor Jesús un rato para ir donde su esposa, donde su suegra o donde cualquier lugar. Pregúntale, mira en la Biblia. Ellos andaban las 24 horas con él. ¿Acaso no te dice algo cuando Jesús se iba al monte a orar a las 5 de la mañana o 4 de la mañana? ¿A quién se llevaba? A Pedro, Juan y Jacobo. ¿Dónde estaba Pedro? Estaba con Jesús, no estaba con su gente en la casa. Eran discípulos. Mira los discípulos de hoy día. Si puedo voy a ir, pastor. Voy a hacer todo el empeño, todo el esfuerzo. Ojalá no llueva. ¿Estás entendiendo? Me estoy tratando de darte ejemplo para que me entiendas, hermano. Estamos aquí en la tierra nosotros. Una vez que somos salvos, estamos aquí en la tierra para hacer la voluntad de Dios. Cualquier cosa que hagamos, escúchame bien. Cualquier cosa que hagamos es un medio para hacer la voluntad de Dios. No puedes tú mirar las cosas que haces para tu beneficio, para tu propósito. Debe ser un medio para hacer la voluntad de Dios. Él nos ha llamado a hacer su voluntad. La voluntad de Dios es que nosotros seamos una vasija a través de la cual Él pueda vivir, la cual pueda Él representarse a sí mismo aquí en la tierra. Estamos acá entonces para ser llenos del Espíritu Santo, para que donde sea que nosotros estemos y vayamos, Dios esté ahí también con nosotros. Tú debes tener la valentía, escúchame bien, de la convicción para manifestar a Dios en tu vida. Esto es importante, hermano. Tú tienes que hablarles a los hombres acerca de Dios. Y si nosotros tenemos miedo de ser diferentes, tenemos miedo de hablarles a los otros de Dios, entonces no tenemos ningún valor para Dios, no servimos para Dios.
¿Sabes cuántos evangélicos, los cientos y miles de evangélicos que asisten a las iglesias y nunca en su vida le han hablado a nadie de Cristo? Nunca le han dicho: yo soy un hijo del Señor y quiero contarte a ti lo que significa ser un hijo del Señor. No existe eso. No, yo soy de la CNI, del Evangelio. No tienen que saber que yo soy cristiano. Y soy extraordinario, soy súper bueno. Que llevo 20 años y no saben que soy cristiano. Te ríes, pero es una gran verdad. Cuando tú le preguntas a alguien: ¿cuántas almas has ganado en este año? ¿A cuánto le has predicado? ¿A cuánto le has ministrado del Evangelio y te las has ganado para el Señor? ¿A cuántos en este año? Empiezan a sacar cuentas como si hubieran sido tantas. Ya que no me acuerdo. No, pero dime un número. ¿Cuántas? Que te acuerdes por último. No, parece que ninguna. Lo que pasa es que estamos haciendo otras cosas. ¿Qué otra cosa? Si estamos aquí para eso. No, es que lo que pasa es que estamos trabajando. Sí, lógico que tienes que trabajar, pero el primer trabajo que Dios nos ha dado es evangelizar, llevar la gran comisión adelante, hablar de Cristo, predicar del Señor y más aún demostrar con nuestros hechos que somos hijos del Señor. Cuando uno trabaja en empresas y tiene que quedarse a colación en el mismo trabajo, o lleva una ollita, depende del trabajo, o le dan el almuerzo, tú te sientas ahí en el mesón o donde que sea y agachas, inclinas tu cabeza y pides la bendición por los alimentos. Ese simple hecho, te están mirando los otros, le pegan el codazo al otro. Parece que es canuto inmediatamente. Y después de 3 días o 4 días o 5 días viéndote hacer lo mismo, nos falta la pregunta: te he visto orar cuando comes. Buena idea. Y tú le explicas: no, si no es buena idea, es agradecerle a Dios por los alimentos. Y comienza la conversación, el diálogo. Pero ¿por qué celebró la aguja, como llaman los campesinos? ¿Por qué? Porque tú demostraste con tus hechos quién eres. Bendito Dios. No, pero mira, los espirituados, o llamémosle así, luego llegan a la pega y dicen: bendito sea su nombre. Aleluya. Que son todos mundanos, que tienen que arrepentirse, son hijos del diablo. Voy a orar para que ustedes se arrepientan, y si no se arrepienten, como estopa van a arder. ¿Estás escuchando? O sea, ni siquiera mostraste una pizca, ni la uña del dedo gordo de cristiano, y estás tirándole inmediatamente juicios a la gente cuando ni siquiera han visto algo bueno en ti. Llega a la casa: apaga la tele, es del diablo, cajón del diablo. Mira, y no hay demostrado con tus hechos que eres un hijo del Señor. Peleáis con todo el mundo, con el gato, con el perro, con el vecino, con la vecina, peleáis con todo el mundo, con el de la basura, peleáis con todo el mundo. Y ahí te llenan la boca: mi Dios es bueno, Él es santo, ya. ¿Quién te cree eso? Si tú eres un cristiano, tienes que ser diferente. El mundo no tiene nada como lo que nosotros tenemos. Y si tú eres un cristiano verdadero, ellos van a saber que eres un cristiano verdadero, porque vas a ser diferente a los demás. Ahora, si tienes miedo de ser diferente, morirás con la incertidumbre de que nunca hiciste lo correcto, y más aún la muchedumbre que va a estar a tu alrededor va a morir contigo porque nunca hiciste lo correcto. Usted sabe que hay un refrán por allí: cuando estés en Roma, haz lo que hacen en Roma. Eso no corre para nosotros. Eso no significa que cuando tú vas a una fiesta, ¿cuántos evangélicos, hermano? Es que se va a casar mi hija, y pasa que se casa una vez en la vida nomás, entonces yo quiero hacer una fiesta, mi pastor, yo le pido permiso a usted, porque van a hacer el brindis, y aparte de eso, van a bailar el bar de los novios, y aparte de eso, vamos a tener en la mesa un poquito de todo, porque hay familiares que no son cristianos, entonces van a venir y también hay que tenerles un poquito. Y ahí vamos a bailar un poquito también, pero un poquito, es por una vez nomás, por una vez como...
Un día una pareja que se iba a casar me dijo, pastor, no sé cómo hacer el matrimonio porque mi suegra me hizo una cosa, mi suegro, o sea, mi mamá por otro lado. Entonces, ¿quién se va a casar? Le dije yo. Nosotros. Ustedes arman la fiesta. Sí, porque nosotros somos cristianos. Cristianos, pues. Si ustedes se van a casar, ¿qué tiene que ver su papá y su mamá con lo que ustedes quieren hacer si ustedes son los que se van a casar? Gloria a Dios. Ay, miércoles. Es que van a poner plata. Y que pongan pues su deber. Es igual que lo visite hoy, me va a venir mi tío. Vieja, ese cenicero viejo que tenían por ahí, ponelo porque mi tío fuma. ¿Qué tengo que ver yo que venga el tío aquí en mi casa? No se fuma. Y el tío dice, oye, ¿puedo fumar? No. Pero si tú no vayas a fumar, es que esto es mi casa. Así es, Y Señor. yo soy el que estoy responsable de esta casa, que aquí no se fuma, no se toma, no se baila, no se dice grosería, ni chistes verdes, aquí se sirve al Señor. Yo sé lo que usted está pensando, ya sé, y le respondo inmediatamente. Usted dice, eso no se puede hacer, es difícil. No, eso sería echarse a toda la familia encima. Esa es tu cobardía. Así es, Señor. Esa es tu cobardía. Voy a contar esto y por favor, yo quiero que no se lo cuenten a mi hermano, pero bueno, lo sabe. Hace muchos años atrás, un hermano de sangre mío quería ser parte del ministerio. Llevaba muchos años en otra iglesia, líder, diácono, oficial y todo. Y él tenía un videoclub. Arrendaba películas de todo tipo. Entonces él quería venirse al ministerio. Y él quería apoyarme, trabajar conmigo en la obra del Señor. Era mi hermano de sangre. La sangre tira. Entonces en la oficina conversando le dije, mira hermano, si tú quieres venirte del estado en que estás, yo no tengo ningún problema que te vengas. Pero te quedas en la banca o en la silla hasta que tú dejes ese negocio. Lo elimines de tu vida y sirvas realmente al Señor. Mientras no sea así, tú vas a estar sentado en esa silla porque no vas a tener testimonio para poder ejercer ninguna responsabilidad dentro de tu ministerio. Me dijo estas palabras él. Yo pensaba que me quería. Claro que me quiero. Pero yo no confundo las cosas. ¿Se fue? No se quedó. Después de algunos años se deshizo del negocio. Y cuando se deshizo del negocio, volvió. Dijo, ahora sí. Gloria a Dios. Ahora estoy aquí. Ahora entiendo que tiene que ser así. Y él me dice, lo que pasa es que en la otra iglesia donde yo estaba, nunca me dijeron. Así es, Señor. Aleluya. Gloria a Hay Dios. algunos que están sumidos en un pecado, una inmoralidad, en una corrupción y están viviendo el sistema del mundo y nadie les ha dicho nada. Ya voy a terminar, hermano, cuando termine, disculpa. Estoy más cansado yo que tú, así que no te preocupes. Tú descansa tranquilo ahí, descansa en el Señor. Pídele a Dios misericordia porque este predicador es duro. Gloria a Dios. Entonces dije que todo pecado es una manifestación de debilidad. La mentira es un intento de ocultar los defectos de tu carácter. ¿Cuántas veces mentimos los cristianos para ocultar nuestro carácter? El maldecir demuestra tu falta de habilidad para expresarte a ti mismo. Y es verdad, lógicamente, que la acción de un hombre ebrio es el pensamiento del hombre sobrio. ¿Te has fijado tú cuando los hombres están ebrios? Hacen lo que no tienen el valor de hacer cuando están sobrios. Por eso algunos evangélicos, cuando los agarra el diablo, recién dice lo que tienen que decir. No te voy a seguir dando ejemplo en eso. Pablo dijo una gran verdad: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pablo decía, yo puedo amar, yo puedo crecer, yo puedo estar de pie, yo puedo ser fiel a través de Jesucristo el Señor. O sea, millones de verdaderos discípulos han muerto a lo largo de la historia. Ellos fueron quemados en las hogueras, partidos en dos.
escúchame bien, en peleas con bestias, con animales feroces, simplemente por causa del testimonio de Jesús. Todo lo que ellos tenían que hacer era negar a Cristo y se hubieran librado. ¿Me estás escuchando? ¿Sabes tú que en Escocia hay un lugar llamado el Monte de los Mártires? 300,000 escoceses fueron asesinados en 29 años. 29 años de asesinatos, 300,000, simplemente porque ellos rehusaron confesar que el Papa era la cabeza de la iglesia. Estos escoceses hicieron la fila. Puedes leerlo en la historia después si tienes algo para leerlo. Hicieron la fila desde la mañana hasta la noche. Ellos podían ver la sangre de los sacrificios mientras se derramaba, o de los sacrificados mientras se derramaba por la montaña. Y ellos iban subiendo hacia la montaña. A medida que ellos se acercaban a la ejecución, ellos podían oír el sonido del hacha caer sobre los que estaban matando. Y durante todo ese tiempo, el sacerdote religioso poseído por el demonio estaba diciendo a aquellos en la fila: niega lo que crees, niega lo que crees, confiesa que el Papa es la cabeza de la iglesia y sal de la fila. Niega lo que crees, niega lo que crees, sal de la fila. Confiesa que el Papa es la cabeza de la iglesia, niega lo que crees y sal de la fila. Ellos menospreciaron sus vidas. ¿Estás escuchando? Hasta la muerte. Ellos prefirieron morir que renunciar a lo que creían. Ellos creían algo, y este algo significaba más que la vida misma de ellos. Ellos podían salvar sus vidas, pero ellos sabían que al salvarlas, las perderían. No importa cuán malvados sean los tiempos, hermano. Dios nunca necesitó nada más que discípulos valientes y militantes. No puede ser de otra manera. Esto es lo más maravilloso que debemos entender. Dios necesita discípulos valientes, hombres que estén dispuestos a mantenerse firme, pase lo que pase. Ser como Josué, que se paró frente a todo un pueblo y le dijo: yo y mi casa serviremos a Jehová. En los días de Noé, cuando el mundo se había podrido, aleluya, tanto que Dios tuvo que destruirlo con un diluvio, todo lo que Dios necesitó fue a un predicador militante. Noé fue uno de los predicadores más efectivos de todos los tiempos, porque a los que no salvó los condenó con su mensaje. Noé se paró en medio de esa generación torcida y perversa y proclamó el evangelio de la liberación a todos los que oyeron. Cuando Nínive estaba tan podrida y todo lo que Dios veía allí era maldad y pecado que crecía cada vez más, Dios necesitó solo un hombre valiente. Jonás atravesó las calles de Nínive proclamando: dentro de 40 días Nínive será destruida. Y esas almas, escúchame bien, se arrepintieron en silicio y ceniza. Todo lo que Dios necesitó para cambiar esa situación fue un hombre, un militante, que se parara y predicara lo que creía. ¿Dónde están los hombres de Dios hoy que le creen a ese Dios? El lugar del predicador no es marchar por las calles adulando políticos, sino que está en el púlpito tratando con la iglesia. Amén. Amén. Dios nos ha llamado para tratar con su iglesia y volver a la iglesia al sentido natural de lo que Dios ha creado para ella. Hay suficiente pecado en la iglesia como para hacer que los hombres maduros vomiten, porque hay tanta maldad y tanto pecado hoy que lamentablemente se han perdido los discípulos valientes, no que puedan tan solo levantar la voz, sino vivir de acuerdo a la palabra del Señor. Puedes ser un hombre silencioso toda tu vida, pero tu testimonio habla más que 1000 palabras. Tu vida, tu forma de vida habla más que 1000 palabras. Hoy no necesitamos gente gritando tan solo, necesitamos gente que viva la palabra de Dios. Vamos a tener que limpiar la iglesia. Vamos a tener que hacer que la iglesia se ponga de pie como la justicia de Dios, y ella representará y reprenderá las tinieblas hasta que ella detenga. En otras palabras, todo es
fuerte huracán de pecado y maldad. Vamos a tener que ser valientes y mostrar que somos diferentes en el Señor. Dios va a cambiar las cosas, claro que sí, Dios las puede cambiar. Todo lo que Dios necesita es un pueblo que puede estar de pie. Cuando Sodoma llegó a estar tan pervertida, tan corrompida, tan sumida en el pecado, no tuvo otra alternativa más que destruirla. Pero Él le hizo una promesa a Abraham, porque Abraham le pidió: Señor, la destruirá si hubieran 50, la destruirá si hubieran 40, la destruirá si hubieran 30, si hubieran 20 y si hubieran 10, Señor. Encuentra 10 justos y no destruiré la ciudad. La pregunta que te hago: ¿fue destruida la ciudad? No había 10 justos. Todos se centran, dicen, cayó fuego y consumió la ciudad. ¿Pero por qué? ¿Por qué? Porque no había 10 justos. ¿Tú crees que la iglesia tiene hoy la justicia de Dios? Abraham no tenía que salvar a ningún sodomita. Abraham no tenía que ir a predicarle a ningún sodomita. Todo lo que él tenía que hacer era hallar 10 personas en quienes Dios viviera. Esa es la justicia de Dios. ¿Tú piensas que el día la iglesia tiene a Cristo viviendo en ella? ¿Tú crees que los evangélicos hoy tienen a Cristo en sus corazones y vibran con la maravillosa presencia de Dios y viven para Dios? No. Hay mucha gente que hace cosas en secreto que no debiera hacerlas. Hay gente que vive una vida promiscua, pecadora, pecaminosa, y está tratando de engañar a Dios viniendo a la iglesia y haciendo cosas que supuestamente son de evangélicos, pero en realidad eso es una imitación burda. Dios conoce el corazón y la vida del hombre. Gloria a Dios. Si nosotros continuamos, hermano querido, y hablo de la iglesia, si nosotros continuamos en esta trágica mezcla de lo verdadero con lo falso, de la carne y el espíritu, Dios permitirá el mismo juicio que venga sobre nosotros como el que permitió venir sobre Europa oriental. Cuando vemos que la iglesia de Europa oriental sabía sin lugar a dudas que Dios permitió que el comunismo llegara ahí, porque sin duda la razón que Dios permitió que eso sucediera era para probar a la iglesia. Nabucodonosor, cuando fue a Jerusalén, esto fue para quebrantar la fortaleza de la religión falsa. Porque tú sabes que cuando vienen tiempos apremiantes y difíciles, es ahí donde se ven los verdaderos cristianos. Aleluya. Ahí es donde se ven. Recuerdo año 1998, fines del 98, nos clausuraron un templo hermosísimo que teníamos 40 metros de fondo por 10 de ancho y dependencias maravillosas. Tenía hermoso el templo, pleno centro de la ciudad de Chillán, y nos clausuran el templo. ¿Qué hacemos, pastor? ¿Qué vamos a hacer ahora? ¿A dónde vamos a rentar? ¿Sabes dónde me fui yo? Agarré los equipos y me fui a la plaza de la ciudad. Amén. Y ahí comencé a hacer culto. No hice protesta, no, voy a hacer mis cultos ahí. Ahí teníamos nuestros cultos de los martes, los jueves, los sábados y los domingos por la noche. Ahí estábamos haciendo nuestros cultos, no protestando, haciendo nuestros cultos. Pero tú hubieras visto la merma. Oh, tú hubieras visto la merma. Casi 800 personas teníamos y ahí solamente llegamos 200. Oh, en la plaza me pueden ver. No, y ahí esos 200 nos gozábamos y alabábamos al Señor, y la gente danzaba ahí mismo en la plaza de armas, danzando, hablando lenguas. Pasábamos las ofrendas, recibíamos los diezmos. No nos preocupaba la gente lo que dijera de nosotros o lo que pensáramos. Estábamos alabando a Dios, estábamos glorificando a Dios, y Dios se manifestaba allí, y comenzó la gente a llegar, gente inconversa, a escuchar la palabra. Hacíamos el llamado, recibían a Cristo 50, 60 personas al día, y la gente comenzó a llegar. Cuando luego arrendamos un lugar, no daba abasto. Cuando se vienen tiempos difíciles para la iglesia, es ahí donde se ven los verdaderos cristianos. Y después que ya teníamos un lugar arrendado fijo, ahí comenzaron a llegar los cobardes, así como diciendo: lo que pasa es que yo había salido a trabajar afuera, por eso no había venido.
Bendito sea el nombre del Señor. La iglesia debe estar en lo correcto. Dios va a juzgar la tierra, eso es lo que dice la palabra de Dios, pero recuerda lo que dice, que va a comenzar el juicio por su casa. Parece que a nosotros se nos ha olvidado eso. El Señor va a derramar su juicio, los espirituados a derramar su juicio y van a arder como la estopa. ¿Quiénes? Si dice que primero comienza por la casa de Dios, deberíamos estar asustados, pidiendo misericordia al Señor. Señor, ayúdame a serte fiel. Señor, yo no quiero ser enjuiciado. Señor, yo quiero arder como la estopa. Nosotros primeramente. Pero no, la iglesia está pero más que bien. Dice, no, estamos súper bien. No, estuvo muy precioso el culto, estuvo hermoso el culto. Oh, cómo danzaron los hermanos, cómo hablaron lengua, la alabanza maravillosa, una palabra linda, linda. ¿De qué se trató? No sé, pero estuvo linda. Ya estoy terminando, hermano, disculpa que te canse. La gracia barata está siendo vendida en el mercado como cualquier juguete barato. Y hoy día la gracia barata es aceptada por todo el mundo porque tiene el pensamiento humanista. Hay una realidad de la Biblia, dice, ven tal como estás, pero no te dice quédate como estás. Ven tal como estás, eso significa no importa la condición que estés ahora, ven a Cristo. Pero una vez que tienes a Cristo, Él transforma tu vida, hace milagros extraordinarios y te hace abandonar el pecado que te tenía atado. ¿Por qué? Porque la palabra dice que Él corta cadenas, Él derriba todo muro y Él te cambia y te transforma. Por lo tanto, Él dice que puede cambiarte, pero la gracia barata está siendo vendida en el mercado como cualquier juguete barato. Los sacramentos, el perdón de los pecados, el bautismo, el consuelo de la fe están siendo echados como grandes ofertas hoy día para la gente. Venga el Señor, pacte con Él, haga esto otro. Dios le va a dar esto, Dios le va a dar aquí, le va a dar allá. Y la gente piensa que Dios es un ofertón. En otras palabras, como dice una wincha que dice ahí, en oferta. El evangelio no está en oferta, el evangelio es caro. Compra la verdad, dice, y no la vendas. El punto es que nosotros somos los que debemos entender la realidad del evangelio. Sabes, hermano querido, debemos entender esto. La iglesia moderna predica un cielo sin un infierno. ¿Has escuchado hoy día a los predicadores hablar del infierno? Son muy pocos. No están proclamando todo el consejo de Dios, ese es el problema. Porque no quieren ofender a las almas, no quieren ofender a nadie. Y hay un problema serio hoy día. Nosotros miramos a Jesús en su evangelio, que es su evangelio el que predicamos, no el nuestro. Y Él ofendió a muchos. No es que a Jesús le gustara ofender, pero todo aquel que no concordaba con lo que era el propósito de Dios, Él se lo decía. Y no había problemas. Sin embargo, hoy día mucha gente está dentro de la misma iglesia y no se les ha estorbado. Es como Elí cuando no estorbó a los hijos. No se les ha estorbado y viven como el mismo diablo a pesar de que vienen a la iglesia. La iglesia tiene y debe decir a este pueblo que no puede vivir como el diablo y tener a Dios obrando al mismo tiempo. No se puede tener de una misma fuente dos tipos de agua. Amén. Amén. O eres un creyente o no lo eres. Esto no es un asunto que cuando vienes a la iglesia eres creyente, cuando estás en el mundo no lo eres. No puede ser. Los discípulos no tenían miedo de levantar sus voces contra tal burla. Su dedicación no era el éxito, sino Jesucristo. Que te vaya bien en la obra de Dios, eso es bueno, qué bueno, pero no es la finalidad. No es el éxito la finalidad, es Jesucristo. La gracia se presenta como el inagotable tesoro de la iglesia, del cual ella recibe bendiciones sin hacer preguntas ni poner límites. Nos atrevemos hoy día y la iglesia lo hace. Imprime libros, los llamamos Biblias, porque contienen, como dije al principio, las promesas de Dios. Y ahí están un montón de gente agarrada de las promesas. Y nadie tiene el derecho de reclamar una promesa de Dios cuando es sacada de su contexto. O sea, debemos saber que Dios está buscando calidad y no cantidad.
Se necesita una gran valentía, hermano querido, para ser un discípulo del Señor en esta generación impía y perversa. Lo que tenemos que entender de una vez por todas es que Dios está llamando a los hombres a ser discípulos valientes. Y valiente no es lo que tú opinas o pienses de la valentía, que cuando no, yo voy a decir las cosas como son. No, es vivir las cosas como son. Amén. Ayúdenos, Señor. Porque si es por decir cosas duras y cosas fuertes y ofender y dañar, es lo más fácil del mundo. Pero vivir ese evangelio es lo más difícil del mundo. Cuando tú le dices a la iglesia, debes amar a tu enemigo, ¿qué interpretas eso? Que no importa quién te haga daño, no importa quién te ofenda, tú debes amarlo. ¿Qué significa entonces? Que cuando lo ves, tú le das la mano, lo saludas igual y no te haces problema. Eso debe experimentarse, eso debe vivirse, porque eso es el genuino evangelio de Dios. Y cuando tú actúas de la manera en que Cristo actuó, que aún a pesar de que Judas vino a darle un beso para prácticamente entregarlo, y Jesús, sabiendo eso, aún así le permite a Judas darle un beso. ¿Qué harías tú eso? Si viene el hermanito ese que te anduvo pelando, ese que estuvo hablando de ti, esa hermanita que habló de ti y dejó la escoba con tu testimonio, que cuando venga ahí de camino sonriéndote, ¿qué harías tú? ¿Ah? Ahí es cuando la palabra de Dios debe cobrar vida en ti. Y ahí es donde debes demostrar realmente que eres un hijo de Dios. Y a pesar de que merezca, según tú, ser golpeada o ser maltratada, enséñale con la forma de vida de Cristo que tú no eres lo que ella piensa, que tú no eres como él piensa, sino que eres un hijo de Dios valiente, que pone la otra mejilla si es necesario. Termino diciendo esto, solamente enfocando. Por eso hoy día tenemos a un montón de gente que malinterpreta la valentía. Jesús fue valiente. Amén. Amén. ¿Y qué hacía? La voluntad del Padre. Fue criticado, ofendido, perseguido, lo querían matar. Y lógicamente al final de todo eso lo mataron. Su familia lo despreció, todo aquello. Pero Jesús hizo la voluntad de su Padre. Cuando le preguntaban, ¿por qué haces esto? Porque mi Padre me envió a hacerlo. ¿Por qué hablas de esta manera? Porque mi Padre me dijo que lo hablara. O sea, todo estaba dentro de la voluntad del Señor. Algunos dicen, no, pero le dio duro a los fariseos. Sí, cuando lo merecieron, pero no todo el tiempo. Hoy día tenemos predicadores que toda la vida, todo el tiempo, es sencillamente hablar de otros y comentar de otros. Y Dios nos dice en su palabra, si puedes ver la paja en el ojo ajeno, ¿cómo lo haces si tú tienes una viga? Es fácil ver el error de los demás, pero el Evangelio nos muestra nuestros errores. Yo no cambio a nadie. Es Cristo el que cambia y transforma las vidas de los hombres. Mi obligación es predicar el evangelio, no cambiar a alguien. Yo puedo convencerte de algo, pero si yo te convenzo de algo, puede otra persona venir y convencerte otra vez. El punto es que cuando Cristo llega a tu corazón, nadie más te saca de allí, porque crea una convicción en tu corazón. Y no es el pastor el que te cambió, no es el evangelista, no es el predicador, sino que es Cristo mismo que vive y habita en tu vida y te mantiene como un hombre y una mujer de Dios. Póngase de pie, por favor, en esta tarde.